Algunos de ustedes pueden haber oído que la compañía Disney es responsable de por lo menos un pueblo fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la Bahía Baker, en las Bahamas. La Isla del Tesoro no empezó como un pueblo fantasma. Los barcos de cruceros de Disney realmente trabajaban para el pueblo y dejaban que los turistas allí se relajaran en medio de los lujos. Esto es un hecho y lo pueden consultar en cualquier momento. Disney gastó más de 30 millones de dólares. Sí, 30 millones en un proyecto que posteriormente abandonaron. Inicialmente culparon a las aguas someras, ya saben, aquellas aguas de baja profundidad, diciendo que sus barcos podían llegar a encallarse y no operar con seguridad. Incluso llegaron a culpar a los trabajadores, diciendo que, porque eran de las Bahamas, eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Pero aquí no termina la historia. No fue causa de la arena, y es evidente que no se debía a los extranjeros perezosos. No. Ambas eran excusas bastante convenientes para el momento. No, verdaderamente dudé de sus razones. ¿Y por qué tanto escándalo por un par de regiones abandonadas? Bueno, debido a la existencia del Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad, junto a la playa de Isla Esmeralda, en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del llamado Palacio de Mowgli, a finales de 1990. El concepto era una especie de resort de selva con una temática gigantesca. Y sí, el palacio era el centro de todo el asunto, y la temática principal. Por si no recuerdan el personaje de Mowgli, les recordaré brevemente la historia de El libro de la selva. Es uno de los dibujos clásicos animados de Disney de las décadas pasadas, en donde Mowgli es un niño abandonado en la selva que, en pocas palabras, es criado por animales y por algunos depredadores, los cuales buscan hacerle daño, comérselo, etc. El palacio de Mowgli comenzó muy polémicamente. Disney compró muchísimas hectáreas a precios realmente exagerados. Incluso llegó a encubrir varios de los incidentes que, rodearon las propiedades. Incluso el gobierno local expropió, entre comillas, varios de los hogares, los cuales vendió a Disney. Esto pasó incluso con propiedades que habían sido recientemente terminadas de construir y fueron expropiadas con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un futuro proyecto de una autopista, o al menos eso fue lo que dijeron. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente lo bautizó como la autopista de Mickey Mouse. Y luego estaba el concepto del proyecto. Un grupo de cuellos blancos de la compañía Disney llevó a cabo una reunión en la ciudad. Tenían la intención de venderles a todos la idea de lo lucrativo que podía ser este proyecto tan serio. Cuando le mostraron el arte conceptual, el palacio indio gigantesco, rodeado por selva, con hombres y mujeres en taparrabos, creo que ya puedes adivinar qué parte de la idea no gustó. Estamos hablando de que en un palacio indio, con selva, taparrabos y ubicado no solo en el centro de un área con gente con bastante dinero, sino en un alto índice de xenofobia, en pleno sur de Estados Unidos, según las historias, por ahí no quieren mucho a los extranjeros. Uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue sometido por las autoridades, los cuales, ya saben, aunque llegó a romper una de las vallas. Disney tomó esta comunidad y esencialmente la quería arrodillar a sus pies, ¿saben? Las casas fueron arrendadas, el terreno fue y no había ninguna otra cosa que se pudiera decir al respecto. La TV y los periódicos locales estaban en contra de la construcción. Al principio, Disney trató de manipular los medios para que nada de esto saliera, pero terminaron por optar por la estrategia de demeritar estas notas para que no tuvieran valor alguno. Así es como se les ocurrió la Isla del Tesoro, esta vez en las Bahamas, en la cual Disney gastó esos 30 millonazos y terminó pasándoles lo mismo que con el Palacio de Mowgli. La construcción esta vez se completó. Los visitantes verdaderamente usaron el resort. Las comunidades de los alrededores se habían inundado de tráfico y las molestias habituales asociadas con la influencia de turistas perdidos y furiosos, ya saben. Pero de repente todo eso se quitó. Disney lo detuvo y nadie sabía qué diablos pensar, aunque estaban muy contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían estar ahí desde el principio. Pero nadie había hablado mucho de este lugar, ya que se cerró más de una década atrás. Yo vivo a 4 horas de Isla Esmeralda, así que realmente solo escuché los rumores y no tenía ninguna clase de información verídica de la ciudad.
Después leí este artículo de alguien que había explorado el resort de la Isla del Tesoro y publicó un blog al respecto, con todo lo que encontró ahí. Cosas que se habían dejado atrás, ustedes saben, casas rotas, dañadas, posiblemente arruinadas por ex empleados y el paso del inclemente tiempo a través de ellas, y gente de todas partes que querían un pedazo de ese lugar. La gente se sentía tan ofendida por la Isla del Tesoro que la gente aquí con el Palacio de Mowgli. Además, había rumores de que Disney había liberado animales en su acuario, incluyendo tiburones, a las aguas locales. ¿Quién no querría tomar un poco de esa mercancía después de todo, eh? Bueno, lo que quiero decir es que este blog sobre la Isla del Tesoro me hizo pensar. Habían pasado tantos años de su cierre. Pensé que sería genial ir a hacer algo de exploración urbana en el Palacio de Mowgli, tomar fotos, escribir mi experiencia, posiblemente si podía llevarme algo a la casa. No voy a decir que llegué rápidamente al lugar, porque sinceramente me tomó más de un año para poder haberme enterado sobre el artículo de la Isla del Tesoro. En el transcurso de ese año, hice un montón de investigación acerca del resort, el palacio. O mejor dicho, lo intenté. Ningún sitio oficial o buscador de internet llegó a mencionar el lugar. Me imagino que por artimañas de Disney. La gente de Disney había sido tan lista de haber borrado todo rastro de aquello en aquel entonces. Aún más extraño, sin embargo, era que nadie antes se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar, incluso siquiera tomarle una foto. Ninguna de las televisoras locales o de los periódicos tenían una sola palabra al respecto. Y pues, bueno, tengo que explicar que muy posiblemente se habían dejado manipular por Disney. Yo creo que no. Recientemente he aprendido que las empresas pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar los enlaces de los resultados de búsqueda. No eliminando directamente los artículos, sino que simplemente ocultándolos debajo de la alfombra para que no puedan ser encontrados, al menos no con palabras clave. No pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía era un viejo mapa que alguien había recibido por correo en los años 90, un artículo promocional enviado a las personas que, habían estado recientemente en Disney World. Y creo que desde entonces hasta los años 80 era algo reciente. Realmente nunca fue mi intención quedarme con el mapa. Se había quedado guardado con mis libros y cómics de la infancia. Ya saben, como un recuerdito que la gente suele dejar ahí. Solo recordé que lo tenía después de varios meses de investigación, y aún así me tomó unas semanas encontrar el lugar donde mis padres lo habían metido. Pero a final de cuentas, ¡hey! Lo encontré. La mayoría de la gente con la que me topé no fueron de mucha ayuda, a ser sinceros. La mayoría eran extranjeros y los residentes locales se habían mudado de la playa hace muchos años. Eso sí, los antiguos residentes restantes solo se burlaban de mí y me hacían gestos groseros apenas pronunciaba el ¿dónde puedo encontrar el Palacio de Mowgli? El mapa me llevó a un pasillo excesivamente largo, con una sobrepoblación de plantas en crecimiento, fauna y plantas nativas que ya habían tomado, un intento por reclamar esa tierra, la madre naturaleza reclamando lo que es suyo. Yo estaba asombrado cuando llegué a la puerta principal del resort. Enormes puertas de madera, monolíticas que parecían haber sido cortadas de los árboles de secuoya gigantes. La puerta tenía varios metros de agujeros en varios lugares hechos por pájaros carpinteros y carcomida por insectos y roedores. Colgando de la pared había una lámina de metal con algunas letras pintadas a mano en tono negro que decían abandonado por Disney. Era evidente que era obra de algún residente o ex empleado que quiso hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para dejarme caminar entre ellas, pero no conducir, así que tomé mi cámara digital, el mapa cuya otra cara mostraba la distribución y detalles del resort y fui para allá. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados y llenos de vegetación como la puerta de entrada. Una palmera en estado andrajoso y completamente descuidado saliendo del medio de una pila de sus propios cocos, las palmas de un banano que se encontraban en un estado más o menos igual, pero apestosas con olor a plátano podrido. Todo lleno de basura. Había una especie de enfrentamiento entre orden y caos, como filas cuidadosamente plantadas de flores mezcladas con hierbas altas y hongos apestosos ennegrecidos. Todas las estructuras al aire libre estaban rotas, la madera podrida y varios pedazos carbonizados de material que francamente no identifiqué. Se deslizaban una caseta de información y un bar al aire libre que tenía una pila de escombros surtido, dejado por vandalismo pasado y derivado del clima. Lo más interesante de los jardines era una estatua de Balú, ya saben, el oso amable de la película,
que se situaba en una especie de patio frente al edificio principal. Estaba en una posición perpetua, dando un saludo jovial a, bueno, nadie. Mirando al espacio vacío con su sonrisa tonta, dentuda, pero con una extraña franja de piel que realmente era excremento de pájaro y enredaderas que lo cubrían casi por completo. Bueno, me acerqué al edificio principal, el palacio, solo para encontrar que la parte exterior del edificio había sido cubierto de grafitis donde la pintura original, bueno, se había pelado y erosionado. Las puertas delanteras no estaban abiertas, se habían arrancado desde las bisagras y fueron robadas. Nuevamente, vi el mismo letrero en la parte superior de estas mismas puertas, abandonado por Disney. Me hubiera encantado contar algo acerca de todas las impresionantes cosas que había en el interior del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras no vaciadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio estaba tan vacío, tan desarmado, tan lleno de nada. Yo creo que a la gente solo le faltó robarse el moho de las paredes. Cualquier cosa era demasiado grande para robar, como por ejemplo muebles tipo mostrador, escritorio o árboles falsos, súper incómodos de llevar y probablemente pesados. Todo eso estaba amontonado en medio de una caja de resonancia vacía que amplificaba todos mis pasos como si se escuchara un viejo reloj de cuerda en un cuarto completamente silenciado, ya saben, en un eco honestamente perturbador. Pero bueno, regresé al medio y volví a todos los lugares que pudiera ver algo interesante. La cocina era fácilmente imaginable, nada impresionante. Un área de preparación de alimentos industrial con un montón de electrodomésticos y espacio desperdiciado, sin reparos en gasto. Todas las superficies del vidrio estaban rotas, todas las puertas estaban arrancadas de las bisagras y todas las superficies de metal estaban abolladas y pateadas. Y cabe resaltar el olor a orina que tenía todo el lugar. Los baños estaban en una gran parte en el mismo estado que el resto del lugar, al igual que la estación de la Isla del Tesoro y otro par de cosas más. Alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otras cosas. También había alrededor de media pulgada de agua rancia y maloliente estancada en el piso, así que no me quise quedar ahí por mucho tiempo. Lo curioso es que los baños y los lavabos, incluso los de las mujeres, seguían goteando, o ahí simplemente el agua corría libremente. Me pareció que se debió haber cerrado el grifo de agua principal desde hace mucho, pero parece que no. Había un montón de habitaciones en el resort, pero naturalmente no tenía tiempo de mirar todas y cada uno de los cuartos. Lo poco que visité estaban destruidos de manera similar. Pero bueno, miré hacia la puerta principal del palacio de nuevo. Pensé que no había encontrado nada que valiera la pena y que el viaje había sido para nada. Pero bueno, decidí viajar hacia arriba. Mientras miraba por la ventana me di cuenta de algo interesante en el patio que, al parecer, de inicio me había perdido. Algo que me daba por lo menos una cosa a fotografiar después de mi trabajo. Había una estatua bastante realista de una pitón, tal vez de 25 metros de alto, mejor dicho largo, tomando el sol, y enredada en sí misma sobre un pedestal en la derecha del centro de la zona. Era casi la hora para que la tarde cayera, por lo que la luz que caía me pareció ideal para una gran foto del panorama. Me acerqué a la pitón y capturé una foto. Me acerqué de nuevo para tener detalles del rostro. Pero poco a poco, casualmente, la pitón levantó la cabeza. Me miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal a través de la hierba de los bosques. Y tras los 25 metros de sí misma, su cabeza desapareció en el bosque, muchísimo antes que su cola. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Ahí mismo, Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Yo debía haberlo sabido. Había leído acerca de tiburones en la Isla del Tesoro y, bueno, creo que ya puedo creerlo de buena fe. Yo estaba completamente estupefacto. Creo que mi boca debió haberse quebrado de lo mucho que debí haberla abierto y obligado a cerrar a mí mismo. Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente estaba y, bueno, entré de nuevo al palacio. A pesar de que se había ido por completo, no quería correr ningún riesgo y, bueno, volví a entrar al edificio. Tuve unas cuantas respiraciones profundas, abofeteé mi propia cara para poder regresar nuevamente a mis 5 sentidos después de eso, y busqué un lugar para sentarme ya que, bueno, mis piernas estaban temblorosas.
Por supuesto, no había lugar para sentarse, a menos que quisiera descansar sobre vidrios rotos y alfombras de hojas muertas, o también sentarme en un escritorio de cuestionable resistencia. Yo había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí tomar asiento ahí mismo. Creo que era lo mejor. La escalera estaba lo suficientemente alejada de la puerta principal del edificio para que estas mismas se mantuvieran relativamente limpias, salvo por una capa de polvo. Saqué un trozo de metal de la pared, una vez pintado nuevamente con el famosísimo abandonado por Disney, lema al cual ya me había acostumbrado en este lugar. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, me di cuenta de que la escalera terminaba en una especie de malla metálica con un candado. Solo mascotas. Gracias. Oh sí. Esto animó mi espíritu un poco, por dos razones. Una de ellas era que un área de mascotas era algo con material interesante, o al menos eso creí. Y dos, el candado seguía en su lugar. Nadie había ido por ahí antes, ni vándalos ni saqueadores. Este era el único lugar donde realmente podía explorar algo, encontrar algo interesante para fotografiar o para tomar, ya sabes. Ya había llegado al palacio con la idea de que lo correcto era tomar lo que quisiera porque, bueno, el lugar está abandonado. Me fijé que tardaría mucho en violentar la cerradura, pero me tomó menos tiempo del que creí el violentar esa puerta haciendo palanca con ese trozo de metal en el que me senté. Y bueno, el tiempo y la decadencia del lugar habían hecho casi todo el trabajo, tanto que fui capaz de doblar la placa de metal lo suficiente como para sacar los tornillos de la pared, y creo que no había sido capaz de hacer eso en ninguna otra circunstancia. La zona de mascotas fue un cambio sorprendente, porque era un área bastante bien preservada a comparación del resto del edificio. Por un lado, casi todas las luces fluorescentes estaban intactas, cada segunda o tercera estaban iluminando, aunque parpadeaban y se desvanecían de manera completamente aleatoria. Además, nada estaba roto o robado, solo la edad y la exposición, ya saben. Apenas se empezaban a notar tablas de blocs de notas y bolígrafos. Había relojes, incluso uno para marcar tarjetas en la pared por completo, tarjetas que con el tiempo se llenarían con un horario cumplido, ustedes saben, con las que hacen. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había una pequeña sala de descanso con un televisor viejo que únicamente marcaba estático, mesas llenas de comida completamente podrida y poco más en realidad. Era como una de esas películas postapocalípticas donde todo se deja en medio del estado de evacuación, un lugar completamente detenido en el tiempo, salvo por, bueno, elementos como la comida que no podían quedarse estáticos para siempre. Algo dentro de mí decía, ¿cómo es posible que todavía haya energía en este lugar? ¿Una vieja televisión que todavía funciona? ¿Encendida? Pensé en un generador que posiblemente había activado por el pase de la puerta, pero eso tampoco tenía mucho sentido. ¿Quién diablos dejaría un generador aquí adentro? Oh, bueno. Continué mientras caminaba por el laberinto de pasillos y subpasillos de la zona de mascotas. Cada vez se hizo más y más interesante. Mientras más lejos iba, se veían escritorios y mesas derribadas, papeles esparcidos y casi fundidos en el suelo, y una gran alfombra de moho que era lentamente superada por el carmesí de la alfombra que recubría el suelo. Cualquier cosa de madera se desintegraba con la más mínima cantidad de fuerza. Había prendas de vestir colgadas en una de las habitaciones que se caían ante la humedad. Una cosa que me molestó fue la luz, que era cada vez más escasa y más poco fiable, ya que pues fui más allá en las profundidades húmedas y sofocantes del lugar. También cabe aclarar que el ambiente tenía una especie de vapor caluroso bastante desagradable. Con el tiempo, llega una puerta de rayas y negras con las palabras "Preparación de personajes 1" estampada en ella. La puerta no se abrió al principio. Pensé que esto posiblemente era porque era donde se guardaban los trajes, ya saben, las mascotas del parque. Y sin duda, una fotografía de eso valía completamente la pena. Pero la puerta no se oyó ni se abrió. Hasta que me di por vencido y comencé a alejarme, fue cuando se escuchó un leve chasquido y la puerta se abrió, así, lentamente. El interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Entonces, haciendo uso del flash de mi cámara, en busca del interruptor de la luz de la pared, fue completamente infructuoso. Cuando pensé en dejar de buscarlo, un zumbido eléctrico realmente fuerte me sorprendió, y las hileras de luces que pasaban encima de mi cabeza de repente cobraron vida. Todas aquellas comenzaron a parpadear de una forma muy similar a las que dejé atrás anteriormente. Me tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran, y parecía que la luz se hacía cada vez más brillante. Parecía que las bombillas iban a estallar, pero cuando pensé que iba a llegar a esa etapa crítica, las luces se atenuaron un poco y se estabilizaron.
La habitación era exactamente como la había imaginado. Varios trajes de Disney colgados de las paredes, completamente inertes. Colgaban como si fueran cadáveres. Cadáveres de caricaturas colgadas en sogas invisibles. Había una parte completa de taparrabos y ropa que decía nativos en una percha hacia ellas. Lo que me pareció extraño y lo que quería fotografiar de inmediato era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas en el centro del suelo, como la víctima de un cruel asesinato. La piel del vestuario estaba completamente podrida y la parte del pelaje ya estaba caída, revelando algo que parecía piel. Lo que es más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del propio Mickey Mouse. Negro donde se supone que debe ser blanco, blanco donde debía ser negro, overoles rojos reemplazados por azul claro. Era tan desagradable que lo decidí fotografiar al final. Tuve unas fotos de los trajes en las paredes, ángulos hacia arriba, ángulos hacia abajo, algunos cuantos laterales, en la fila de aquellos rostros congelados, de estos dibujos pútridos. A algunos incluso les faltaban ojos. Entonces decidí formar una escena con uno de los trajes de los personajes. Lo quería ubicar en medio del piso resbaladizo, como si fuera una especie de escena del crimen. Tomé el casco del disfraz de Pato Donald para que este no se fuera a deshacer en mis manos. Mientras le miraba la cara, sus ojos vacíos de plástico, en esa cabeza putrefacta, me sorprendió completamente un sonido estrepitoso en el suelo. Me hizo caer del susto, de hecho. Miré mis pies y entre mis zapatos había restos de hueso humano. Un cráneo que estaba ahí dentro, que se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos ante mis pies. Solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato y, bueno, como era de esperar, traté de moverme hacia la puerta. Mientras estaba parado en la misma, miré hacia atrás el cráneo en el suelo. Tengo que tomar una foto de eso. Tuve que hacerlo por una cantidad de razones que serían una simple tontería si te las cuento. Pero iba a necesitar una prueba de lo sucedido. Sobre todo si Disney quería que de alguna manera todo esto se olvidara. No tenía ninguna duda desde el principio. Incluso si esto era una completa negligencia o una leve, accidental, Disney era el responsable de todo esto. Y fue cuando Mickey, querido amigo Mickey, el negativo de la foto, empezó a levantarse. Se puso de pie, el traje de Mickey Mouse o lo que sea que estuviera dentro de él, en el centro de la habitación. Su rostro falso, mirándome fijamente. Yo simplemente murmuré no, una y otra vez, moviendo mi cabeza en negación ante lo que estaba pasando. Con las manos temblorosas y con el corazón golpeándome violentamente, las piernas las sentí extremadamente pesadas. Me petrifiqué ahí mismo y no supe qué más hacer, ¿saben? No podía moverme. Me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura como si fuera una especie de arma, de alguna manera. La pantalla de la cámara digital únicamente mostró la imagen corrupta. Sin embargo, la perfecta silueta de Mickey Mouse se esparcía con píxeles muertos en la pantalla. Se estropeó la pantalla, pero marcando la silueta de Mickey. En ese momento, la cámara simplemente murió. Quedó en blanco, no hizo ruido, nada. Se dañó por completo. Alcé los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse. ¡Oye!, dijo en una voz rara, extraña, pero que se sentía como la voz del propio Mickey. ¿Quieres que me quite la cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza, con sus dedos extraños y grandes, con sus guantes negros, arañándose impacientemente el cuello, con movimientos similares a los de un hombre siendo herido, tratando de salvarse a sí mismo, como si estuviera sido atacado por un oso, por ejemplo. Se penetró el cuello con sus propios dedos y un montón de sangre comenzó a brotar ahí. Un montón de sangre, sangre gruesa, podrida, de un color amarillento, como si fuera más pus que propia sangre. Ni siquiera sé cómo diablos una botarga pudo haber tenido sangre. Me di la vuelta al oír el maldito desgarre de tela y lo que parecía ser carne molida. Me preocupaba escapar. Al darme vuelta, vi por encima de la puerta de la misma habitación un mensaje escrito en una lámina de metal. Estaba escrito con las uñas o por un hueso o algo así. Estaba raspado en la pared. Abandonados por Dios. Nunca escribí la entrada del blog sobre el tema, ni lo mencioné por muchos años temiendo que, bueno,
quisieran tomarme de loco y cuestionar mi salud mental, ¿saben? Y tal vez por mi propia seguridad de vida. Porque, bueno, estaba claro que Disney no sabía qué más hacer para mantener callada a la gente que supiera de este lugar, ¿saben? No quería que nadie como yo visitara un sitio así.